En la noche de nuestro tercer aniversario de bodas, Maxwell publicó una foto de sí mismo y su asistente en su Moments de WeChat. En los 3 años de nuestro matrimonio, nunca una sola vez publicó nada sobre mí en su Moments. Tomé la iniciativa de plantear el divorcio. Mirando el acuerdo de divorcio sobre la mesa, él se rió burlonamente. ¿Te estás divirtiendo de mí solo por este estúpido Moments de WeChat? Sí, solo por este estúpido Moments de WeChat. Vi la foto en el Moments de mi esposo Maxwell porque mi mejor amiga Lily me envió una captura de pantalla. Era una captura de pantalla del Moments de Maxwell. Él estaba chocando vasos con una mujer y se veían muy cariñosos. También había una leyenda de Maxwell. ¡Feliz cumpleaños! Hoy es extraordinario. Conocía a esta mujer. La había visto cuando llevé el desayuno a Maxwell. Era una nueva asistente pasante en su departamento llamada Juliet. Ella entró en la empresa de Maxwell justo después de graduarse de la universidad. La chica era linda, con ojos claros como el agua y 2 pequeños hoyuelos siempre en sus labios. Pero bajo esa apariencia linda, era bastante atrevida en hacer las cosas. Perfectamente reflejaba esa frase en Internet: los nacidos después del 2000 vienen a transformar el lugar de trabajo. Al principio, Maxwell siempre se quejaba conmigo. ¿Por qué esta chica es tan ingenua? Ni siquiera puede recordar las cosas. Le dije que bebo café sin azúcar, pero ella le puso 2 cubitos. Le dije que se pusiera el uniforme de trabajo en el trabajo, pero ella dijo que está en su mejor momento y no quiere vestirse como un anticuario. Nunca se dio cuenta. Cuando me hablaba por iniciativa propia, el tema siempre era sobre Juliet. Sus quejas se convirtieron en elogios. Tomó un tiempo para despertarme de mis emociones pasadas. Suspiré hondo, pero mi corazón todavía dolía. Entonces, hoy hizo una excusa de que tenía una cena de negocios en la empresa y no podía volver a casa para celebrar nuestro aniversario de bodas conmigo, pero en realidad era para celebrar el cumpleaños de Juliet. Oprimí mis emociones. Hice clic en su foto de perfil y entré en su Moments. Algunos amigos comunes comentaron abajo: oye, en realidad publicaste en Moments. Pero, ¿por qué es tu asistente menor en lugar de tu Isabella? Amigo, algo anda mal contigo. Amigo, ¿qué está pasando? Cuéntanos, hermano. ¿No es hoy tu aniversario de bodas con la hermosa Isabella? Cerré su Moments. Intenté no forzarme a pensar en ciertas cosas, pero no pude evitarlo. Mi corazón también estaba doliendo. En los 3 años de nuestro matrimonio, nunca me permitió publicar fotos nuestras en Moments. Por supuesto, él tampoco las publicaría. Afirmó que había clientes importantes en sus contactos y que tendría una mala influencia si ellos vieran. Entonces, resultó que no era que no le gustara publicar en Moments. Simplemente no le gustaba publicar fotos nuestras. ¿No publicó a Juliet en su Moments? ¿Por qué no tenía miedo de que los clientes vieran eso? El reloj en la pared se acercaba a las 11. En la mesa estaban los platos que había recalentado una y otra vez, pero al final todavía estaban fríos. De repente recordé nuestro día de bodas. Tomé su teléfono, seleccioné 9 fotos para formar una rejilla de 9 cuadrados y quería publicar una foto nuestra en mi teléfono. Inesperadamente, él me arrebató el teléfono e incluso me regañó. ¿Es este tipo de cosa digna de publicar en Moments? La vida es para nosotros, no para que otros la vean. En aquel momento, expliqué que era solo para conmemorar el día. Pero esa noche, por esto, se fue a otro dormitorio en nuestra noche de bodas. Más tarde, para vivir una buena vida con él, tomé la iniciativa de disculparme. En los últimos 3 años, nunca publiqué fotos nuestras en mi Moments. Tampoco le forcé a publicar ninguna noticia sobre mí en Moments. Pero hoy, publicó una foto de sí mismo con otra mujer en Moments. Esa noche, Maxwell no volvió a casa. Yo también no dormí en toda la noche. Pedí a una amiga abogada que redactara un acuerdo de divorcio. No podía seguir con él más. Maxwell regresó al mediodía del día siguiente. Me ordenó como de costumbre: ve y hazme un caldo para desintoxicarme. Bebí demasiado ayer y no me siento bien.
Lo ignoré y le entregué el acuerdo de divorcio, hablando con calma. Vamos a divorciarnos. Vi tu Moments ayer. Había una foto de ti y Juliet. Fuiste a celebrar su cumpleaños ayer. Maxwell frunció el ceño. Isabella, ¿te estás divirtiendo de mí solo por un post de Moments de WeChat? ¿No tienes miedo de ser ridiculizada? Lo miré seriamente. Sí, y no completamente. En nuestro día de bodas, cuando tomé tu teléfono para publicar nuestra foto, me criticaste, diciendo que sería malo si los clientes vieran. Entonces, en los 3 años de nuestro matrimonio, tenía miedo de afectar tu trabajo, así que nunca publiqué fotos nuestras, aunque realmente quería aparecer en tu Moments, me contuve. Sin embargo, un lugar donde tu esposa no puede aparecer, pero una asistente pasante puede. Además, ayer era nuestro 3er aniversario de bodas, pero fuiste a celebrar su cumpleaños. Dado que no te importo como tu esposa, entonces olvídalo. Maxwell frunció más el ceño. Realmente no es necesario divorciarse por un asunto tan trivial. Deja de ser irrazonable. Estoy bastante cansado del trabajo todos los días. No respondí a él y continué expresando mis pensamientos. No importa si no estás de acuerdo. Si no podemos llegar a un acuerdo sobre el divorcio, entonces iremos a la corte y esperaremos el fallo del juez. En cuanto a la propiedad, exijo una división equitativa. Isabella, tú. Maxwell me miró con una expresión sombría. Finalmente, firmó su nombre en el acuerdo. Te arrepentirás. Sonreí pero no dije nada. ¿Arrepentirme de qué? Incluso sentí una sensación de alivio. El matrimonio de 3 años como si estuviera viuda ya había consumido todo mi amor por él. No lo amaba tanto como antes. Este post de Moments de WeChat era solo el detonador para que planteara el divorcio. Maxwell y yo llevamos 3 años casados y nos conocemos desde hace 13 años. Éramos compañeros de secundaria. Él era excelente en sus estudios y siempre estaba en el primer lugar de la promoción. Yo era solo una estudiante normal y solo podía mirarlo en silencio. Desde la secundaria hasta la preparatoria y luego a la universidad, hice todo lo posible para ir a la misma ciudad que él. Fue hasta nuestro último año de universidad, cuando Maxwell se separó de su novia de 7 años y estaba sentado solo bebiendo en la puerta de la escuela. Lo acompañé y bebimos toda la noche. No podía beber mucho y al día siguiente vomité tanto que me llevaron al hospital. También fue por esa noche que me convertí en la novia de Maxwell. Después de graduarse de la universidad, me llevó a conocer a sus padres. Nos comprometimos, pagamos la dote y finalmente nos casamos. Me casé con él como siempre había esperado. Después de casarme, renuncié a mi trabajo original. Asumí el papel de una buena esposa en casa, cuidando la vida cotidiana de él y su madre. Trabajé duro sin quejarme. Era una esposa virtuosa a la carta. Pero ahora me doy cuenta de que, de hecho, no significo nada para él. Soy solo una persona lastimosa que depende de él para vivir. No me arrepentiré. La oficina de asuntos civiles todavía no ha cerrado. Vamos a obtener el certificado de divorcio. A partir de ahora, iremos por nuestros propios caminos. Respondí a su pregunta anterior. No, Isabella, ¿realmente quieres divorciarte? Le eché una mirada. ¿Me veo como si estuviera bromeando? Date prisa. Muy bien. Veamos cómo puedes sobrevivir en esta ciudad sin mí. Mira, me menospreció. Pero él ya había olvidado que cuando renuncié, ya me había convertido en la gerente general de nuestra empresa. El divorcio no fue tan sencillo como pensaba. El personal de la Oficina de Asuntos Civiles dijo que hay un periodo de enfriamiento de 1 mes para el divorcio. Debemos esperar 1 mes y si todavía decidimos divorciarnos, entonces podemos hablar de ello. Maxwell y yo regresamos a casa. En cuanto entré, empecé a empacar mis cosas, planeando quedarme en un hotel durante 1 mes. Maxwell solo me miraba de lado. Justo cuando terminé de empacar mi maleta, mi suegra, que había estado de vacaciones, regresó. Ella me metió directamente una bolsa de pepinos de mar en las manos. Estos son pepinos de mar frescos que acabo de pescar. Ve y cócelos. Maxwell los adora.
Me ordenó. Si fuera antes, seguramente obedecería y me iría a la cocina. Pero ahora, no lo haré. Estoy a punto de divorciarme de su hijo. ¿Por qué debería hacer estas cosas? Puse directamente los pepinos de mar aparte. A tu hijo le encantan. Cocínalos tú misma. ¿Qué quieres decir? Estás ociosa en casa todo el día. Si no lo haces, ¿quién lo hará? ¿No mi hijo te casó para que cocinaras y hicieras los quehaceres domésticos? Mi suegra me miró fijamente. En sus ojos, una nuera debía estar ociosa en casa y solo hacer los quehaceres domésticos. Isabella, escucha a mamá y ve a cocinar. ¿Qué te pasa con hacer algunos quehaceres cuando estás ociosa en casa todo el día? Maxwell, que estaba a mi lado, también intervino. Como siempre, cada vez que había una disputa entre mí y su madre, siempre se ponía del lado de su madre. Es verdad. Tú solo disfrutas de una vida fácil todo el día. Mirando a los dos, la madre y el hijo, echándome la culpa uno después del otro, de repente me pregunté por qué había estado con Maxwell durante tanto tiempo. ¿Por qué había cuidado de su vida cotidiana durante 3 años? Me recobré. Los miré fríamente. Mamá, no te preocupes. Ya no quiero esta vida fácil porque voy a divorciarme de Maxwell pronto. ¿Qué dijiste? Mi suegra me miró sorprendida. Luego se rió burlonamente. Tú. Ni siquiera tienes un trabajo. ¿Puedes sobrevivir sin mi hijo? Vives a expensas de mi hijo, comes lo que él gana y todavía tienes el descaro de hablar de divorcio. Divórciate, ve y divórciate. Cualquiera puede hablar en grande. Me río burlonamente. Mamá, debes recordar que solía tener un trabajo. Ganaba el doble que Maxwell cada mes. Fue porque te caíste en tu pueblo natal y no estabas satisfecha con 7 niñeras consecutivas que no tuve más remedio que renunciar para cuidarte. Además, tengo estudios, no soy fea y en términos de origen familiar, soy la única hija de mi madre. Seré incluso mejor sin Maxwell. En el peor de los casos, después de cuidar a ustedes dos durante estos 3 años, ya he aprendido a ser versátil, capaz de manejar tanto situaciones sociales como los quehaceres domésticos. Puedo encontrar fácilmente un trabajo como niñera y mantenerme. Después de decir esto, recogí la maleta que había empacado antes y me marché. Dejando a la madre de Maxwell allí, furiosa. Hijo, divórciate de ella, tienes que divorciarte de ella. Se está volviendo demasiado consentida. Por cierto, vi a esa chica en tu Moments de WeChat. Llévala a casa para comer. Me gusta su aspecto. Mamá, no te metas en este asunto mío y suyo. Encontré un hotel donde quedarme. También empecé a buscar trabajos y asistir a entrevistas en línea. Lily también me estaba echando un ojo a trabajos adecuados. En estos días, salía temprano y volvía tarde todos los días y había asistido a entrevistas en unos 10 empresas. Finalmente, decidí volver a mi antigua profesión de economía y comercio y me uní a una empresa extranjera. Sin embargo, no esperaba que el primer día después de comenzar a trabajar, cuando salía del trabajo, me encontrara con Maxwell, a quien no había visto en casi 20 días, abajo de la empresa. Tal vez fuera la barba no afeitada o la camisa de vestir sin planchar lo que hacía que Maxwell se viera un poco haggard. Mirando sus ojos cansados, fruncí ligeramente el ceño. No sabía cómo me sentía en el corazón. Su expresión era complicada, como si quisiera decir algo pero no supiera cómo. Finalmente, logró soltar una frase: has estado trabajando todo el día. Vamos a comer juntos. No es necesario. Rechacé a Maxwell. Pensé que según su carácter, ya no me perseguiría y podía simplemente esperar el divorcio en ese momento. Pero quién hubiera pensado que unos días después, él apareció de nuevo en la puerta de mi empresa. En comparación con antes, se veía aún más haggard y su camisa de vestir estaba un poco más desaliñada. En plena vista de todos, se me disculpó directamente. Su actitud era tan humilde que no parecía de él. Isabella, me equivoqué. No te divorcies de mí, ¿vale? Realmente no tengo nada con Juliet. Es solo una relación pura de superior e inferior. Isabella.
Él solo seguía hablando humildemente, ignorando las miradas de los demás. Lo sabía muy bien. Este era su pensamiento después de pesar los pros y los contras. Durante 3 años, lo había cuidado meticulosamente. Él pensó que de cualquier manera, yo no lo dejaría. Tan pronto como me fui, su zona de confort se rompió inmediatamente, así que se asustó. Creo que su interés por Juliet fue solo un capricho pasajero, buscando la frescura fuera de las trivialidades de la vida familiar en ella. Los hombres son criaturas tan terribles y egoístas. Quieren tanto la libertad de las restricciones familiares como una niñera gratuita para servirlos. Para ser honesta, realmente no podía olvidar a Maxwell. Después de todo, él era el hombre que había amado durante tantos años. Pero realmente no podía superar este obstáculo. Finalmente, me solté de la mano de Maxwell que me estaba sujetando y me marché. Después de eso, Maxwell nunca volvió a interceptarme después del trabajo. Pero comenzó a llamarme y enviar mensajes de texto todos los días. No había nada importante, solo informándome de lo que había hecho todo el día y preguntándome qué había comido. Si no respondía o contestaba, él todavía enviaría mensajes al día siguiente. Para ser honesta, realmente estaba algo influenciada por su actitud obediente y quería darle otra oportunidad. Hasta el día antes del final del periodo de enfriamiento dado por la Oficina de Asuntos Civiles, Juliet apareció en mi camino de regreso del trabajo y me detuvo. Hermana, vamos a hablar. ¿Qué tengo que hablar contigo? Y no me llames hermana. Me llamo Isabella. Evité a Juliet. Justo entonces, llegó otro mensaje de texto de Maxwell. Eran algunas palabras sin importancia sobre preocuparse por mí, diciendo que no podía vivir sin mí y no quería divorciarse. También dijo que tenía una importante cooperación que discutir hoy. Lo leí pero no respondí. Continué caminando hacia adelante. Viendo que la ignoraba, Juliet me bloqueó el camino de nuevo, sus ojos llenos de atrevimiento y orgullo. Ahora Maxwell te envía mensajes todos los días, ¿verdad? No quiere divorciarse de ti, ¿verdad? ¿Qué quieres decir? La miré. Ella sonrió. Sí, para un hombre, alguien como tú, hermana, es la elección correcta para una esposa y él no quiere divorciarse de ti. En estos días, has estado un poco conmovida por sus mensajes de texto preocupados, ¿verdad? ¿Estás pensando en darle una oportunidad? La miré fijamente, sintiendo que ella tenía algo más que decir. Al siguiente segundo, sacó su teléfono y reprodujo una grabación. La voz de Maxwell salió. Juliet, tienes que entenderme. Te daré todo lo que quieres, coches, casas. Te caso conmigo, pero también tienes que cuidar a mi madre. Ella es realmente difícil de tratar. Dado que es tan difícil, déjame que esa mujer de cara amarilla, Isabella, la cuide. Además de no poder darte un estatus legítimo, te puedo dar cualquier cosa. No estés enfadada. Te amo a ti, no a ella. Ella es solo una niñera gratuita que necesito desesperadamente. Bueno, si te quedas embarazada de mi hijo, me divorcio de ella y me caso contigo. Escuchando la grabación en el teléfono, me sentí terrible. Pensé que realmente quería que volviera y quería vivir una buena vida conmigo. Resultó que solo quería una niñera gratuita. Julieta apagó la grabación. Me miró triunfalmente. Originalmente, pensé que Maxwell tenía razón. Ser una novia mimada es realmente mejor que ser una esposa no querida. Y no pensaba ocupar su lugar. Pero... Mientras hablaba, sacó un papel de su bolso y me lo entregó. Pero tengo que pensar en el hijo que tengo con Maxwell. No quiero que mi hijo sea un hijo bastardo, así que quiero ocupar tu lugar y convertirme en la esposa de Maxwell. En cuanto a su madre, lo que pase en el futuro, dado que Maxwell me ama tanto, seguramente no me dejará ser atormentada por esa anciana. Miré el informe de embarazo que me entregó. Las palabras embarazada en él eran extremadamente llamativas. Mi cerebro se puso sí y mi corazón se sintió como si hubiera caído en una cámara de hielo. Fui empujada al abismo por las palabras de Juliet. Mi mano involuntariamente se tocó el abdomen inferior. Ah, ¿Maxwell te dijo hoy que iba a hablar de una cooperación? ¿Por qué no te vuelves y miras ahora?
Me volví como Juliet dijo. Vi a Maxwell caminando hacia nosotros, lleno de energía. Cuando me vio aquí, un destello de pánico cruzó sus ojos. Juliet, sin embargo, se acercó estrechamente a él y me miró triunfalmente. Maxwell, ¿no dijiste que te casarías conmigo y me llevarías a casa si me quedaba embarazada? Ahora es el momento de cumplir tu promesa. ¿Estás embarazada? Maxwell miró su abdomen plano. Sí, lo estoy. Este es el informe de embarazo. Juliet le entregó el informe. Maxwell, ¿vas a divorciarte de ella hoy o mañana? Antes de que Maxwell pudiera responder, yo dije directamente, hoy. Maxwell me miró, como si quisiera decir algo, pero finalmente se contuvo. Fuimos a la oficina de asuntos civiles. Mirando la larga cola en el área de registro de divorcio, pensé que era extremadamente ridículo. El matrimonio es realmente triste. Me senté a un lado y empecé a navegar por mi teléfono, a veces riendo divertida. De reojo, vi que Maxwell seguía mirándome con una expresión solemne. Lo ignoré y seguí riendo sola. Cuanto más me miraba, más indiferente parecía ser yo. Media hora más tarde, salimos de la oficina de asuntos civiles. Juliet estaba afuera. Mientras estábamos en la cola, ella se fue y se cambió a un hermoso conjunto de ropa. Un par de lentes de sol estaba en su cabeza, sus manos estaban cruzadas sobre su pecho y una bolsa de diseñador con un logo prominente colgaba de su brazo. La eché un vistazo y me marché. Isabella. Ella me llamó. Al principio no quería prestar atención, pero si me marchaba así, esta persona mezquina probablemente se sentiría aún más complaciente. Volté a mirarla. Con mi ventaja de altura, levanté el mentón, con una expresión de desprecio, mirándola como si fuera una mendiga pidiendo algo. Antes de que ella pudiera hablar, Maxwell habló primero. Deja de ser exagerada. El divorcio ya está hecho. Juliet no se molestó. Sonrió y se acercó, enganchando naturalmente su brazo con el de Maxwell. La vista de los dos juntos era extremadamente molesta para mí. Mis manos estaban detrás de mi espalda, apretadas fuertemente en puños. Intenté ignorar con fuerza la depresión en mi corazón y aparté la vista. Juliet me miró. Isabella, Maxwell y yo vamos a hacer un control prenatal. A partir de ahora, vamos por nuestros propios caminos. Cada palabra que ella dijo era como un cuchillo afilado clavándose fieramente en mi corazón. Solo yo sabía que estaba al borde de desmoronarme. ¿Cómo podía ser indiferente hacia el hombre que había amado durante tantos años? Me pellizqué el pulgar con fuerza, como si me estuviera torturando a mí misma. Dado que las cosas habían llegado a este punto, quería preservar mi última pizca de dignidad y gracia. Incluso si hubiera tenido vidrio roto bajo mis pies, todavía caminaría con la cabeza alta frente a estas dos personas. Maxwell, esta vez mejor cuida de ello. No cometas los mismos errores otra vez. Hablé con voz deliberadamente alta. Di una carcajada fría, fingiendo estar divertida. Juliet se enojó. ¿Qué quieres decir? Preocúpate por ti misma, vieja que nadie quiere. Basta. ¿Para de una vez? Maxwell se interpuso delante de mí y le gritó a Juliet. Yo salí de detrás de Maxwell, miré a Juliet de enfrente y me río burlonamente. Tienes que esforzarte más. Aunque estamos divorciados, él todavía me está protegiendo. Hice un ruido con la lengua. ¿Te están burlando y sigues tan feliz? Ahora sabes la diferencia entre una esposa y una amante, ¿verdad? La miré de arriba abajo con una expresión de absoluto desprecio, luego me volví y me fui sin mirar atrás. Juliet no podía soportar esa mirada de desprecio. Seguramente, en cuanto me volví, escuché que me maldecía detrás de mí. ¿Para qué sigues mostrándote? ¿Qué tienes ahora? No tienes nada. Incluso Maxwell es mío ahora. Cállate. Maxwell también estaba enojado. Cuanto más se comportaba así, más sofocado me sentía en el pecho. Esta vez, Juliet realmente me había deshecho. Contuve mis lágrimas. Mi autoestima no me permitía mostrar mi lado vulnerable. Eso solo me haría un chiste aún más grande.
La pareja detrás de mí estaba discutiendo y sus gritos se volvieron más fuertes. No muy lejos de la oficina de asuntos civiles había un pequeño parque. Me senté en un banco, mirando el paisaje frente a mí, y sentí una profunda sensación de emoción por un momento. Cuando Maxwell y yo obtuvimos el certificado de matrimonio y salimos, también nos sentamos aquí durante mucho tiempo. Nunca pensé que cuando volviera, sería así. Las lágrimas brotaron incontrolablemente en un instante y mis ojos se pusieron rojos. Parpadeé frenéticamente, intentando contener las lágrimas, hincando mis uñas en la palma de mi mano y mordiendo fuerte mi labio inferior. Fue hasta que el sabor de la sangre se extendió en mi boca que me sentí un poco mejor. Volví a casa, las gruesas cortinas bloqueaban toda la luz, justo como mi estado. Finalmente me atreví a enfrentar mi desmoronamiento. Lloré y grité con voz ronca, rompiendo desesperadamente aquellas cosas que antes había querido. Finalmente desahogué la felicidad autosuficiente de este periodo. Casi me había engañado a mí misma. Me cubrí con la manta, me encogí en una bola como hago cada vez que me lastimo, como un gatito lamiendo sus propias heridas. Empezó a llover fuertemente afuera de la ventana y, de alguna manera, me quedé dormida en un sopor. Cuando el timbre urgente me despertó, después de un momento de confusión, me rastré la cabeza molesta. Fuera de la puerta estaba Lily, con la cara pálida y el cabello pegado a su rostro en mechones. Cuando me vio, de repente me abrazó. Isabella, me has dado un susto terrible. Pensé que ibas a hacer algo estúpido. ¿Qué hay de triste en aquellos dos canallas? Vamos al extranjero y divertémonos. Sonreí y la tiré hacia la habitación, suspirando sin ganas. Antes de ir al extranjero, quizás tengas que acompañarme al hospital para una operación primero. Lily se asustó. Isabella, ¿qué pasa? No me asustes. Me volví y saqué el informe de análisis de mi bolso. ¿Estás embarazada? ¿De quién? ¿De Maxwell? Asentí. Lily se enfureció. ¡Qué maldita relación! Ese canalla realmente te ha hecho mucho daño. Sí, me enteré de que estaba embarazada el día antes del divorcio. Originalmente pensaba decirle a Maxwell y luego darle otra oportunidad. Pero luego sucedió una escena tan despreciable. Las lágrimas brotaron de nuevo. Innumerables escenas felices de una familia de 3 se habían reconstruido en mi mente. Pero ahora, el hombre que había amado desde mi juventud me había traicionado y me había dado un golpe por detrás. Sin embargo, los extremos se tocan. Quiero ver cómo caerán aún más fuerte. Me sequé las lágrimas y sonreí a Lily. Al ver esto, las lágrimas de Lily cayeron inmediatamente. Isabella, todavía eres joven. No queremos este bebé. Te acompañaré a hacer la operación. El día en que fuimos al hospital para hacer una cita para la operación, en la puerta de la consulta, Lily y yo vimos a Maxwell corriendo hacia la sala de emergencias con Juliet, cubierta de sangre. La curiosa Lily finalmente fue a preguntar. Resultó que después de que yo me divorciara de Maxwell, Juliet se mudó a la casa de Maxwell sin un estatus adecuado. Confiada en su embarazo, se portó malvado en la casa de Maxwell, haciendo todo tipo de demandas. Finalmente, estalló una gran pelea entre suegra y nuera. Durante su argumento, Juliet perdió el equilibrio y cayó por la escalera. El médico la examinó y dijo que la caída fue grave y había dañado sus órganos internos. Podía ser salvada, pero debía estar preparada para no poder quedarse embarazada de nuevo. Lily se dio palmadas de gusto. ¿Ves? Incluso el cielo no puede soportarlo. Se ha traído esto sobre sí misma. Sonreí pero no dije nada. ¿Era realmente esta la venganza? Después de hacer la cita para la operación, cuando Lily y yo estábamos caminando de regreso, coincidimos en ver a Juliet siendo sacada de la sala de operaciones. Su cara estaba pálida y estaba muy débil, pero todavía no podía evitar provocarme. Se esforzó por enderezarse. Isabella, has venido a verme hacer el ridículo, ¿verdad? No incluso pienses en reírte de mí. Incluso si perdí este bebé, Maxwell y yo tendremos más hijos en el futuro. Y tú siempre serás una segunda mano abandonada por los demás. Incluso después de recibir lo que se merecía, Juliet seguía siendo tan viciosa.
Lily no podía soportarlo y salió. ¿En qué te enorgulleces? Con tu lamentable estado, probablemente no puedas quedarte embarazada fácilmente en el futuro. Los ojos de Juliet se quedaron vacíos y, subconscientemente, miró a Maxwell. A partir de su expresión, Juliet inmediatamente supo la verdad. De repente, volteó la cabeza y se echó a llorar. Al siguiente segundo, me miró con los ojos llenos de lágrimas, con un tono sarcástico y desagradable. Isabella, no te atrevas a reírte de mí. No he terminado bien, pero te maldigo. Te maldigo para que en toda tu vida no puedas ser madre. Un dolor agudo recorrió mi abdomen inferior. En este momento, un odio violento se desató dentro de mí. Deseaba poder hacer que desapareciera de este mundo con mis propias manos. Acaricié mi abdomen inferior y me quedé quieta. Por un momento, mi mente se quedó en blanco. La única idea era defenderme de Juliet. Ella no se merecía presumir delante de mí. Miré a Maxwell y le dije suavemente, Maxwell. Maxwell me miró arriba. Tengo algo que decirte. En cuanto salieron las palabras, los ojos de Maxwell se iluminaron instantáneamente con esperanza, como si una luz se hubiera encendido, y estaba a punto de caminar hacia mí. Juliet, pálida como una sábana en la cama hospitalaria, lo agarró inmediatamente. ¿A dónde vas? Maxwell frunció el ceño, tratando de soltarse de su mano. Juliet lo sujetó fuertemente y gritó apurada, acabo de tener un aborto espontáneo. ¿Cómo te atreves a ir a ella? Maxwell la miró fríamente y se soltó. Vuelve a la habitación y descansa primero. Juliet se desanimó instantáneamente, y su mirada hacia mí estaba llena de odio. La miré desde arriba, sin expresión y con ojos fríos. Maxwell se acercó a mí y me miró fijamente. Ignoré las maldiciones de Juliet detrás de mí y me volví para caminar hacia adelante. Maxwell me siguió. Llegamos a la zona de descanso en el balcón del hospital. Hubo un largo silencio en el aire. Pasó mucho tiempo antes de que yo hablara. Debes sentirte bastante aliviado de que el hijo de ella se haya ido. Maxwell bajó la cabeza, luego la volvió a levantar al siguiente segundo y dijo con sinceridad, me siento muy culpable por el aborto espontáneo de Juliet. Pero no la llamó Juliet. Pero Isabella, tal vez este sea otra oportunidad que el cielo nos da. Durante estos días de convivencia, me di cuenta de que Juliet y yo no somos del mismo tipo de personas. Me siento tan oprimido con ella que no tengo espacio en absoluto. En este momento, pensé que Maxwell era realmente repugnante, hipócrita, autoritario y sin sentido de culpa. Sonreí desconsoladamente. Tu propia carne y hueso se ha ido, y todavía puedes decir cosas así. Isabella, nunca pensé tener un hijo con ella. Siempre solo he querido tener un hijo contigo. Maxwell respondió ansioso. Saqué el formulario de examen recién hecho de mi bolso, y las lágrimas siguieron cayendo incontrolablemente. El cielo te dio una oportunidad, pero no la has valorado. Los ceños de Maxwell se fruncieron fuertemente. Arrebató el formulario de embarazo de mi mano, bajó la cabeza y leyó detenidamente el contenido. Sus ojos se abrieron de par en par instantáneamente, y la mano que sostenía el formulario no paraba de temblar mientras confirmaba repetidamente su suposición. De repente, me miró arriba, sus ojos llenos de incredulidad. ¿Estás embarazada? Dejé que mis lágrimas se deslizaran y le pregunté con una sonrisa, tiene casi 2 meses. ¿Estás feliz? Estaba sorprendido y encantado, y me agarró los brazos con ambas manos. Isabella, volvamos a casarnos. Volvamos a casarnos, ¿vale? Por favor, volvamos a casarnos. Viéndolo suplicar así, mi corazón dolía como si estuviera sangrando, pero al mismo tiempo sentí una intensa sensación de alivio. Utilicé palabras despiadadas como una hoja de acero afilada, clavándole un golpe fuerte. A personas como tú no les merece tener descendencia. Maxwell, tienes que recordar que teníamos un hijo, y que murió por tu culpa. Lo mataste con tus propias manos. Dije con ferocidad, como si solo haciéndole sufrir el dolor en mi corazón se sentiría un poco mejor. Después de decir eso, me volví y me fui. ¿Qué quieres decir? ¿Vas a abortar? Maxwell me agarró el muñón.
Mirando el pánico en su rostro, me sentí insanamente emocionada. El placer de la venganza hizo hervir mi sangre. Por favor. Se arrodilló, sin importarle a las personas que iban y venían alrededor, llorando descontroladamente. Por favor, conserva a este hijo. Te lo ruego. Me abrazó fuertemente las piernas, y sus emociones se desmoronaron cada vez más. El niño es inocente. Por favor, guárdalo. Es realmente irónico escucharte decir eso. Isabella, me equivoqué. Dame otra oportunidad. Realmente no volveré a hacerlo en el futuro. Te lo ruego. Maxwell, solo el hecho de pensar que este hijo tiene tu sangre en su cuerpo me hace sentir nauseosa. En los últimos años, he escuchado más que suficiente las palabras de suplicio de perdón, hasta el punto de sentir náuseas. En este día, sin importarse de Juliet en la habitación, Maxwell nos siguió a Lily y a mí fuera del hospital. Me subí a un taxi, y él seguía golpeando la ventanilla del coche, suplicándome que conservara el hijo. Mirando su dolor, deseaba poder estallar en carcajadas. Fue hasta que el coche se alejó, a un lugar donde Maxwell no podía verme, que finalmente estallé en lágrimas. Comencé con sollozos reprimidos, lloré tan fuerte que mi visión se oscureció. Sentía que mis tobillos estaban enredados por las algas en el mar. No importaba cuánto me esforzara, no podía escapar y estaba al borde de ahogarme. Lloré tan desconsoladamente que Lily también lloró conmigo, desconsolada. Por la noche, me acosté en la cama, mi mano acariciando constantemente mi abdomen inferior. Una vida viva estaba en mi vientre, y parecía poder sentir su latido. Las lágrimas se deslizaron inconscientemente desde las comisuras de mis ojos. Cerré los ojos y murmuré, lo siento. Me encogí en una pequeña bola desamparadamente, y mis lágrimas humedecieron la almohada. Para este bebé no nacido, todo lo que podía decir era lo siento. No podía conservarlo. Me conocía demasiado bien, y también conocía demasiado bien mi relación con Maxwell. No podía perdonar su traición. Pero sabía que el tiempo endulzaba todo. En 10 años, o en 5 años, todas mis emociones se diluirían. Ya no podría odiarlo más. Tan solo con que se disculpara, realmente no podría evitar perdonarlo. Tan solo con que este hijo estuviera, no podría cortar los lazos con él. No quería sentirme culpable conmigo misma ahora, ni podía aceptar a la persona que había sido erosionada por el tiempo sin bordes. Eso era lo que más me preocupaba y daba miedo. Así que tenía que cortar mi retaguardia. Tan solo con que este hijo muriera, nunca me volvería atrás en mi vida. Maxwell sabía esta verdad mejor que yo. Sin este hijo, no habría posibilidad alguna para él y para mí en esta vida. Y además de mí, no podría encontrar a otra niñera gratuita que lo amara tanto. Así que desesperadamente quería conservar este hijo. Temprano en la mañana siguiente era el horario de la cirugía programada. Dado que no dormí en toda la noche, ahora me veía decadente como si hubiera perdido el alma. Sentada en el banco del pasillo del hospital, Lily se veía preocupada. Me acarició suavemente el hombro y dijo con un tono cauteloso, Isabella, ¿qué tal? Apretó los labios. ¿Qué tal no abortar? El niño también es tuyo. Déjame de hablar. La interrumpí, con una expresión indiferente. La esquina del formulario de examen estaba arrugada por mi agarre, y dudé una vez más. Cerré los ojos, obligándome a recordar el hecho de que Maxwell había sido infiel, diciéndome constantemente, no seas tierno. No podía soportar separarme de este hijo, pero no podía conservarlo. Tanto por mí misma como por vengarme de Maxwell, no debía nacer. Yendo hacia la mesa de operaciones, miré las luces deslumbrantes frente a mí y lentamente cerré los ojos. Con la última lágrima deslizándose desde la comisura de mi ojo, la historia entre Maxwell y yo llegó a su fin. Cuando Lily me ayudó a salir de la sala de operaciones, mi suegra finalmente llegó al hospital. Viendo mi aspecto débil, supo que había llegado un poco tarde. Se desplomó frente a mí. La anciana, que siempre había cuidado mucho por su imagen, en realidad se sentó en el suelo y se echó a llorar. Lily me ayudó a pasar por delante de ella. No le dije nada a mi suegra y salí lentamente del hospital. Todavía era joven.
Me mudé a una nueva ciudad, cambié de trabajo y empecé una nueva vida. Como dije al principio, el tiempo endulza todo. Cuando empecé mi nueva vida, Maxwell se fue desvaneciendo gradualmente de mi memoria. Esos años eran como un sueño. Más tarde, cuando pensaba en ellos, parecían etéreos, y las personas en mi memoria se habían vuelto borrosas. Al año siguiente, después de que mis amigos me celebraran mi 28 cumpleaños, salimos a divertirnos. A través de la introducción de un amigo, el segundo y también el último protagonista masculino en mi vida, Ethan, apareció. Cuando lo conocí por primera vez, estaba vestido simplemente, hablaba de manera madura y tranquila, no parecía tener más de 35 años y no solía sonreír. Este hombre mediocre aparentemente me dio, de alguna manera, una fuerte sensación de déjà vu. En la fiesta, Ethan me pidió sorpresivamente mis datos de contacto. Después de agregarnos como contactos en WeChat, no conversamos mucho. Ethan solo me saludó algunas veces simplemente. Por ejemplo, me preguntaba, ¿has comido? ¿Qué estás haciendo? Más tarde, nos reunimos varias veces más. Fue solo aproximadamente un año después de conocernos que Ethan mostró su entusiasmo. Acepté su confesión. Él siempre ha demostrado su amor por mí a través de sus acciones. El beso de buenos días todas las mañanas y el beso de buenas noches antes de dormir se han mantenido hasta ahora. Siempre me agarra de la mano cuando salimos, y eso también no ha cambiado. Él sabe lo que me preocupa. Entiende mi pasado. Ve mi bondad y sinceridad. Me trata con sinceridad. Así que, nos casamos. Medio año después, me quedé embarazada. Fue también en este momento que Lily me dijo que Maxwell había sido internado en un hospital psiquiátrico. Resultó que después de que me fui, Maxwell no se reunió con Juliet. Le dio a Juliet una gran cantidad de dinero, y luego ella se fue. Después de eso, Maxwell se volvió loco buscándome, pero no me pudo encontrar aunque lo intentara muchísimo. Desde entonces, se hundió en la depresión y no le importaba prestar atención a la empresa. Fue objeto de las personas con malas intenciones y perdió varios grandes pedidos. La cadena de capital de la empresa de Maxwell se rompió repentinamente. Al final, no había más remedio que anunciar la bancarrota de la empresa. Su madre lo obligaba a ir a citas blindadas todos los días, pero él nunca estaba de acuerdo. Solo se sentaba allí todos los días, riendo tontamente mientras sostenía la foto de boda de él y yo. Finalmente, su madre y su hermana no tuvieron más remedio que enviarlo a un hospital psiquiátrico. En el hospital psiquiátrico, todavía sostiene la foto de nuestra boda en sus brazos todos los días, sin soltarla ni un momento. Después de que Juliet se fuera con el dinero, no cambió sus maneras. Se acercó al presidente de una empresa cotizada en bolsa. Resultó que la esposa del presidente se enteró. Contrató bravos para pegarle a Juliet en su camino de regreso. Finalmente, muchos de los vídeos privados de Juliet fueron subidos a Internet. Al final, Juliet no pudo seguir en la localidad. Casualmente encontró a un hombre extranjero y se fue al extranjero. Se dice que fue vendida a Tailandia y su paradero es desconocido. Después de escuchar esto, sentí una mezcla de emociones. Las personas siempre son así. No lloran hasta que ven el ataúd. Querida, vamos. Es hora del control prenatal. Vale. Recobré mis pensamientos, me volví con una sonrisa y salí de la casa en los brazos de Ethan.